Comenzamos a colocar estos elementos que yo tanto les insistí aquí, ¿sí? Para poder empezar a construir la perspectiva. Acuérdense que salimos de la 3D a la 2D ahora. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué ubicamos? En primer lugar, ya tenemos el objeto que queremos construir. Entonces ahora tenemos que ubicar al observador. ¿Desde dónde lo va a mirar al objeto para construir la perspectiva? Bien, fíjense, el observador desde su vista, ¿sí?, ubicaba un rayo principal de visión que era perpendicular al plano de cuadro. Bien, entonces dibujamos nuestro rayo principal de visión. Bien. Le solicitamos, chicos, colocar los nombres de todos los elementos constituyentes de nuestra perspectiva. Ahí va a estar el rayo principal de visión. Pero, ¿quién está sobre el rayo principal de visión? El mismo observador, ¿verdad? Está el punto de vista del observador, está sobre el rayo principal de visión. Quiere decir que si yo miro desde acá mi objeto, desde la parte inferior, ¿sí?, y el observador está ubicado en algún punto acá abajo, él va a estar mirando el objeto y lo proyectará para armar la perspectiva, ¿verdad? Entonces, hay un método que nosotros tenemos que aplicar para ubicar a ese observador sobre el rayo principal de visión. ¿Me prestan la recuadra, por favor? Tenemos que tomar o la escuadra de 45 grados o la escuadra de 30 grados. ¿Está? Entonces, hacemos abarcar nuestro objeto, por ejemplo, con la escuadra de 45 grados. Colocamos un vértice sobre el rayo principal de visión y lo hacemos que ese ángulo abarque nuestro objeto. Bien, pero que quede la escuadra más o menos proporcionada. Si es de 45 grados, mandemos los 22,5 más o menos para un lado y los 22,5 para el otro. ¿Está? Y cuando logremos abarcar así los 45 grados en este caso, ahí obtendremos el encuadre que se llama de la perspectiva. Y en ese punto de intersección con el rayo principal de visión estará ubicado el observador. ¿Se entendió? Lo hagamos con la de 30, que también es permitido. Colocamos el vértice de los 30 y lo empezamos a deslizar, y cuando más o menos consideremos que están 15 grados y 15 grados, ¿sí?, obtenemos sobre el rayo principal de visión la ubicación del observador. ¿Sí? Vayan fijándose desde ya que cuando nosotros usemos la de 30 se nos va a alejar el observador. Cuando usemos la de 45, el observador va a estar más cerca del objeto. ¿Están, chicos? ¿Se entendió? Esto no es estricto que sea 22,5 y 22,5. Digamos que el límite admisible sería 30 y 15, por ejemplo. ¿Están? ¿Sí? Pero lo que no tienen que hacer es colocar todos los 45 para un solo lado. ¿Me entienden? Eso está mal porque ya no está bien encuadrado nuestro objeto. ¿Bien? Entonces tratemos de distribuir cierta cantidad de ángulos a cada lado, por más que el objeto esté desfasado del rayo de visión. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿qué otro? Ya tenemos ubicado nuestro objeto, nuestro rayo principal de visión y con él el observador. Bien. Acá le ponemos con los profes, esto puede ser 30 grados o puede ser 45 grados. Ustedes decidirán si lo quieren al observador más cerca, la perspectiva le va a salir más así. Si lo quieren más lejos, se les alejará. ¿Está?
lo mismo. Este objeto puede estar ubicado acá a la izquierda del rayo principal de visión, como aquí. Puede estar ubicado a la derecha del rayo principal de visión. Puede estar ubicado sobre el rayo principal de visión y les darán distintos casos de perspectivas. ¿Están? Hay otra línea que es importante cuando nosotros ubicamos nuestro objeto, que se denomina la línea de cuadro, que tiene mucho que ver con el plano donde nosotros dibujamos la perspectiva. Esa línea de cuadro es una línea horizontal que nos refiere a dónde va a estar ubicado el objeto, y también tiene distintas variantes. El objeto puede estar sobre la línea de cuadro, bien, puede estar abajo de la línea de cuadro y puede estar arriba de la línea de cuadro. Ya vamos a ver en los ejemplos siguientes cómo se va modificando la perspectiva según lo ubiquemos también al objeto con respecto a la línea de cuadro. Esa línea de cuadro se corresponde con la planta del objeto que nosotros estamos representando. ¿Está? Esa línea de cuadro tiene una relación muy estrecha con la línea de tierra que nosotros vemos acá. ¿Sí? La línea de tierra es donde se va a apoyar nuestro objeto en perspectiva. Y está ubicada para el método arriba de la línea de cuadro. Y también es perpendicular a el rayo principal de visión. ¿Está? Esta línea de tierra es donde se nos va a apoyar nuestro objeto en perspectiva. ¿Sí? ¿Y qué otra línea importante tenemos acá? Que la tenemos que expresar allá. La línea de horizonte. ¿Sí? ¿Y se acuerdan con qué coincidía la línea de horizonte? A ver. Con el punto principal de visión. Muy bien. Y el punto principal de visión, en el caso de la perspectiva a un punto de fuga, está, ¿sí? Donde nos coincide con el único punto de fuga donde vamos a construir la perspectiva, ¿verdad? Entonces, está ubicada sobre el rayo principal de visión. ¿Me siguen? O sea que entre línea de horizonte y rayo principal de visión, ahí vamos a tener nuestro punto principal de visión, ¿sí? Que rápidamente le vamos a llamar el punto de fuga de nuestra perspectiva. ¿Está? Bien, entonces ya tenemos los elementos básicos para comenzar a construir este cubito en perspectiva. ¿Sí? ¿Qué nos dice el método? El método nos dice que nosotros tenemos que comenzar a construir la perspectiva basándonos principalmente en la ubicación de este objeto en planta, con todos sus detalles. ¿A qué me refiero con todos sus detalles? Que ustedes tienen que acostumbrarse a dibujarlo. Si tiene un quiebre, dos quiebres, acá con todos los detalles, para que empecemos a llevar punto por punto para arriba. ¿Está? Entonces, lo que nos manda cómo vamos a empezar a construir la perspectiva es la ubicación de este objeto con respecto a la línea de cuadro. Según como esté ubicado con respecto a la línea de cuadro, así estará ubicado en la línea de tierra. ¿Sí? ¿Me siguen? Nosotros pasamos de la planta a la perspectiva, ¿sí? Y lo vamos relacionando. En este caso particular, nuestro objeto amarillo está apoyado en la línea de cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que también estará apoyado en la línea de tierra, ¿sí? Porque se van correspondiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para comenzar a construir? Llevamos esos dos puntos que ya están apoyados en la línea de cuadro y los trasladamos de manera perpendicular acá a la línea de tierra. Bien, entonces quiere decir que esta arista ya va a estar acá en perspectiva
¿Por qué? Porque yo acá ya les insistí, líneas paralelas a la línea de tierra serán paralelas también en la perspectiva. ¿Estamos? Entonces ya tenemos ahí la paralela dibujada. Bien. Otra cosa que ya le vamos a seguir insistiendo, lo que está sobre línea de tierra está en verdadera magnitud. ¿Bien? Entonces, quiere decir que esta arista que está colocada sobre la línea de tierra tendrá el mismo tamaño que la realidad. ¿Sí? El resto de las aristas ya van a empezar a fugarse y no estarán en verdadera magnitud. ¿Se entiende, no? Bueno, para dibujar este elemento, este cuadrilátero, acá en perspectiva, lo primero que tenemos que hacer cuando nos toca dibujar la perspectiva es, primero, dibujar fugada la planta. ¿Está? Entonces, ya la tenemos dibujadita la planta del objeto, entonces ahora la tenemos que dibujar a la planta fugada. ¿Bien? Ya tenemos esta arista que nos manda. Como ya enviamos los dos extremos de esta perspectiva acá a la línea de tierra, quiere decir que esos van a ser los límites de nuestra perspectiva. Y como todas las líneas, según la teoría, van a ir a ese único punto de fuga, entonces nosotros tranquilamente vamos desde los extremos, ¿sí?, hacia el punto de fuga. ¿Me entienden? Entonces vamos desde el otro extremo al punto de fuga. Y ahí ya estamos delimitando la base de nuestra perspectiva. ¿Está? ¿Cómo hacemos para llevar estos dos vértices que han quedado atrás a la perspectiva? Nos dice el método que nosotros tenemos que llevarlos. Fíjense, por eso le insistí con lo de la verdadera magnitud. Lo llevamos al vértice ese que no tenemos datos hasta el observador. Lo proyectamos al observador. ¿Está? Y cuando tocó la línea de cuadro y se puso en verdadera magnitud, ¿sí?, lo llevamos hacia arriba. ¿Bien? Hasta que intersecta ese límite, esta arista. ¿Ven? ¿Se entendió? Vamos con el otro punto. Llevamos ese punto al observador. ¿Bien? Al observador. Cuando intersecté línea de cuadro, ¿sí?, como hay correspondencia con la línea de tierra, lo mando hacia arriba. Y cuando toco con la línea límite esa que tenía, ahí estará ubicado el punto en perspectiva. De manera tal que ahora veamos de nuevo la teoría que le dimos acá. Si yo uno los dos puntos y esta arista es paralela a la línea de tierra, seguirá paralela a la línea de tierra, ¿verdad? Y como estas dos aristas son perpendiculares a la línea de tierra, se irán a la fuga. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo la seguridad, ¿sí?, de que estas dos aristas irán a la fuga y ahí tengo dibujada la planta de mi objeto en perspectiva. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro cómo trasladar los puntos, todo eso? Bien, como esto no es un plano, sino un volumen, en este caso un cubo, ¿sí?, tenemos que dibujar las alturas de ese cubo. Acá tenemos ya la ventaja, entre comillas, de que contamos con dos vértices, ¿sí?, o una cara del cubo que está apoyada en la línea de cuadro. Por lo tanto, también estará apoyada en la línea de tierra y estará en verdadera magnitud, ¿verdad? Entonces, como está en verdadera magnitud, ahí sí yo puedo agarrar el escalímetro o la regla, tomar la medida de la consigna y colocar ahí sobre la línea de tierra su altura verdadera, porque estamos en verdadera magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la altura que nos dijo la consigna desde línea de tierra, ¿bien?, hasta donde lleguemos, y ahí armamos
con esa altura desde cada uno de los vértices, acá con cuidado, fíjense, le damos la altura, ¿bien? Y como sabemos que esa altura tendrá que ir al único punto de fuga con el que estamos trabajando, ¿sí? Ya tenemos la tranquilidad de que cuando vayamos levantando los puntos que están sobre esa misma línea de fuga, vamos a poder ir construyendo nuestra perspectiva. ¿Me siguen? Entonces ahí tenemos la cara frontal, ¿sí? Y la fugamos, por supuesto, al punto de fuga, y cuando levantemos la arista posterior, ahí nos dará, ¿sí?, la cara lateral de nuestro cubo, y tranquilamente armamos, ¿no?, el techo del mismo. ¿Está? El único detalle que tendríamos que tener acá en cuenta es que estas aristas nos quedaron ocultas y según nuestras convenciones de dibujo técnico irán en línea de trazo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cubo dibujado en perspectiva. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro cómo poner las alturas en este método? Bien. Bueno, hay que tener cuidado nomás. Vamos a otro caso. Como les decía, depende cómo ubiquemos nuestra planta con respecto a la línea de cuadro, cómo la ubiquemos con respecto al rayo principal de visión, y el tercer caso grande va a ser cómo pongamos la línea de horizonte con respecto a la línea de tierra, ¿sí? Si yo la pongo a la línea de horizonte bien cerca de la línea de tierra, es como si el observador se fuera bajando y va mirando el objeto así, desde abajo, ¿sí? Si yo levanto la línea de horizonte con respecto a la línea de tierra, es como si ustedes se han puesto en un dron y se van elevando y lo van mirando desde el techo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, esos tres casos ténganlos bien presentes, porque según el rayo de visión, según la línea de cuadro y según la línea de horizonte, pueden tener mínimamente 9 casos de perspectivas, como ustedes pueden ubicar de distintas formas la planta. ¿Está? Bien. Vamos a este otro caso. Este es más sencillo, ¿no? Bueno, veamos estos dos casos que son parecidos al anterior. Fíjense, yo tengo la planta